Seguimos en nuestra lectura cronológica de la Biblia y ahora hemos ya desarrollado los primeros capítulos del libro de Levítico. Hemos visto toda esta lógica de presentar sacrificios por pecados, por culpa, por el perdón, holocaustos de eh, eh, animales o de grano de cereal, toda esta lógica que se nos presentó en los capítulos anteriores. Ahora en Levítico capítulo 8 por fin se presenta la ceremonia de ordenación de Aarón y sus cuatro hijos como sacerdotes. Los cuatro hijos de Aarón recibieron junto con él las vestiduras sacerdotales, recibieron el Urín y el Turín que iban también sobre el pectoral. Recordemos que el Urín y el Tumín eran una forma de consultar la voluntad de Dios a la hora de establecer juicios o a la hora de tomar ciertas decisiones. Generalmente eran respuestas del tipo sí o no. Si se sobresalía el urín, significaba una respuesta negativa, y si se encendía era el tumín, era como una respuesta afirmativa. No queda del todo claro ni aquí ni en otros capítulos del Antiguo Testamento si era una forma de piezas que se lanzaban y la pieza que prevalecía era la que denotaba el tipo de respuesta, o si era como que se iluminaba más una piedra que la otra. No queda del todo claro, pero ese era el uso que ellos le daban. Acá cuando ellos reciben todas las vestiduras, son ungidos estos sacerdotes con aceite y comienza la ceremonia de los sacrificios de tres animales, donde los sacerdotes, ya con sus vestiduras sagradas, ellos tienen que poner sus manos sobre las cabezas de los animales y luego se hacía el sacrificio hasta que fueron rociados con la sangre de este sacrificio. Recordemos que todas estas instrucciones Moisés ya las había recibido en el libro del Éxodo. Eran instrucciones que venían de parte de Dios en la cumbre del monte Sinaí. Aquí lo que estamos haciendo es ya la implementación de esas instrucciones, porque sé que a veces puede sonar como muy repetitivo y hay frases idénticas y todo, pero tiene que ver con que primero fue anunciado y después fue ejecutado. En Levítico capítulo 9, luego de una semana de consagración de Aarón y sus hijos, ahora sí, estos sacerdotes comienzan ellos mismos a ofrecer los sacrificios. Anteriormente siempre había sido Moisés. Y estos sacrificios que comienzan a ofrecer es por el perdón de ellos y también por el perdón del pueblo. Cuando terminan de presentar los sacerdotes estos sacrificios, la gloria de Dios, el cabot de Dios, se manifestó con fuego que consumió todo el holocausto que estaba sobre el altar, tanto las partes cortadas en carne como la grasa de los animales fueron consumidas por este fuego que vino de parte de Dios. Y el hecho de que el fuego viniera por parte de Dios a encender el holocausto era una señal de que la forma en la que efectuaron el ritual del sacrificio fue correcta y fue aceptada por Dios. El pueblo, al ver esto, se humilló ante Dios, se postraron y alabaron a Dios por esto. Y ojo acá, porque esto es muy importante, al cierre del capítulo 9. El sacrificio fue encendido por el fuego que provino directamente de Dios. ¿Ok? Así es como termina el capítulo 9. El fuego venía de Dios. Porque en el capítulo 10 nos vamos a encontrar un pasaje muy famoso de esta sección de Levítico, que es cuando los dos hijos mayores de Aarón presentaron un sacrificio, o iban a presentar un sacrificio. Solo les dio tiempo de encender los incensarios. Estos dos hijos mayores de Aarón se llamaban Nadab y Abiú. Y la Biblia dice que ellos tomaron sus incensarios. Los incensarios eran unos recipientes donde se colocaba carbón encendido
y encima de ese carbón encendido iba una tapita donde en esta tapita se quemaba el incienso. Y ese no fue tanto el problema fue que el carbón encendido fue encendido con un fuego extraño, o como lo dicen otras traducciones, por un fuego ilícito. Recordemos que en el capítulo anterior, como lo mencioné, el fuego de los sacrificios vino de parte de Dios. Aquí, en cambio, ellos utilizaron otro fuego. Hubo un fuego que no vino naturalmente de parte de Dios, sino que fue artificial, que fue construido por ellos. El texto no nos describe exactamente si el problema fue que ellos efectuaron el encendido del incienso de una forma incorrecta, o si hicieron el sacrificio en un horario donde no lo tenían que hacer, o si lo hicieron fuera de los parámetros del tabernáculo y el altar. No queda del todo claro, pero lo que sí queda claro en el contexto narrativo es que el fuego con el que encendieron el incensario era un fuego ilegítimo, un fuego extraño. Y a causa de eso, la gloria de Dios vino en forma de fuego, pero para consumir a estos dos sacerdotes que lo habían hecho de forma incorrecta. Fue un juicio inmediato de parte de Dios que llegó y por esta acción incorrecta de estos sacerdotes los terminó condenando, quemándolos por medio de este fuego. Entonces ellos que ofrecieron un fuego extraño fueron quemados por el verdadero fuego de Dios. Y esto fue una señal para todos los descendientes de Aarón, que le quedarían dos hijos más, pero también era una señal para el pueblo de que servirle a Dios en el tabernáculo no era simplemente hacer un gesto, hacer una pantomima, hacer un ritual religioso sin significado. No, realmente esto tenía consecuencias, realmente tenía que ver con la situación espiritual de la vida de los sacerdotes y del pueblo. Y si se hacía de forma negligente, iba a tener consecuencias. Incluso Moisés le instruye tanto a Aarón como a los otros dos hermanos de que ellos no deben rasgar sus vestiduras, es decir, ellos no deben tomar el luto por la muerte de esos hijos de Aarón, sino solo el pueblo. Los sacerdotes no, ellos tienen que entender que ese juicio que hubo fue un juicio justo y ellos tienen entonces que ir y servir a Dios con integridad. Dios luego se dirige a Aarón. Es muy interesante este versículo porque todos los otros versículos que hemos visto, Dios se dirige a Moisés para que Moisés haga o para que Moisés diga. Pero ahora Dios se dirige a Aarón directamente para indicarle que ni él ni sus hijos pueden entrar en el santuario del tabernáculo en estado de ebriedad. Ellos no pueden ir tomados ni por licor ni por vino. De lo contrario, morirán también. Y esto era para que ellos aprendieran a distinguir de que ellos no pueden servir lo santo, pero mezclado con lo profano, con lo impuro. Si ellos van a servir al tabernáculo, no pueden entrar en un estado en que ellos han perdido la pureza ritual. Y todo esto que estamos viendo es la lógica del libro de Levítico, diferenciar lo santo de lo profano, lo puro de lo impuro. Moisés vuelve a corregir a los otros dos hijos de Aarón al final del capítulo, que se llaman Eleazar e Itamar, quienes no tomaron la porción del sacrificio que les correspondía comerla, sino que lo quemaron todo. Entonces Aarón tiene que interceder por sus hijos ante Moisés y explicar de que eso había sido un error accidental, no una negligencia de sus hijos. Y entonces el incidente no pasa más y estos hijos no son enjuiciados. Así termina esta sección. Continuamos mañana ya con una parte nueva de El Levítico. Espero que esto sirva de aprovechamiento y que realmente estos libros que generalmente se ven así como lejanos a nosotros, extraños, aprendamos a entender qué era el mensaje que ellos querían transmitir para el pueblo y qué podemos nosotros también aprender eso en nuestra actualidad. Así es que nos vemos mañana. Seguimos adelante. Vamos.